Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Buen día. Y hoy vamos a posicionar el tema en cuanto a lo que se refiere a la desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato. Les comento que se turnó para su análisis y discusión a la Comisión de Gobernación y pues es muy importante que se analice jurídicamente estas solicitudes, puesto que hay muchas violaciones de derechos humanos y existe una vorágine de inseguridad en estos estados. Para ampliar este tema nos va a acompañar el senador Cruz Pérez del estado de Chihuahua. Muy buenos días a todas, a todos, agradecerles que nos acompañen. Acabamos de tener reunión del grupo parlamentario y queremos denunciar que hemos advertido una campaña en contra de nuestras compañeras senadoras y senadores de Guanajuato y de Tamaulipas por parte de los gobernadores de ambos estados, con un clima de hostilidad, de linchamiento, por el solo hecho de ejercer sus derechos, exigir que haya una desaparición de poderes donde tienen ellos un total y absoluto descontrol de sus estados por la violencia y la inseguridad, que ahí están los datos, ahí están las cifras, y además en un clima que justamente cuando se viene este clima de linchamiento, el día de ayer en la noche es asesinado el regidor de Morena, Francisco García Ramírez, es regidor de Apaseo el Alto de Morena, en este municipio, y obviamente nos parece que en este clima de linchamiento que han encabezado ambos gobernadores, tanto de Guanajuato como Tamaulipas, pues abona a este clima de violencia. Y por lo tanto, primero queremos resaltar que en el grupo parlamentario de Morena estamos unidos con nuestras compañeras y nuestros compañeros de Guanajuato y Tamaulipas, que tienen el respaldo de todas y todos los senadores de este grupo parlamentario, encabezado por su coordinador Ricardo Monreal, y que hacemos responsables a ambos gobernadores de este clima de violencia y de las acciones que este discurso de violencia pueda tener en contra de nuestras compañeras y nuestros compañeros. Ese es el posicionamiento del grupo parlamentario. Entiendo que el senador Armenta hará algunos otros comentarios y ya estaremos a sus órdenes para responder sus preguntas. Gracias, amigas y amigos de los medios de comunicación. Sumados a estas denuncias, queremos compartirles que rechazamos contundentemente la postura que tiene de manera equivocada. Lamentamos la ignorancia con la que el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de Tamaulipas interpreta a la Constitución cuando dice que el Senado de la República no tiene facultades, al señalar que es una ocurrencia que nosotros hagamos un llamado a los gobernadores. Hay que hacerle llegar una Constitución para que recuerde sus clases de Derecho y entienda que el artículo 76 de la Constitución faculta al Senado de la República para revisar y analizar la posible desaparición de poderes públicos en los estados. Lo que sucede en Guanajuato y en Tamaulipas es vergonzoso. Estos dos estados van a ser motivo de una investigación que ya estamos solicitando a la Auditoría Superior de la Federación y también estamos solicitando a través de Transparencia, porque en los últimos 10 años estos dos estados fueron los que más se beneficiaron de recursos extraordinarios producto de los ingresos del país. 2.5 billones de pesos entre el 2012 y el 2018 fueron desviados de la Federación vía recursos extraordinarios, y precisamente en Tamaulipas y en Guanajuato es donde se detonó una gran cantidad de empresas fantasmas amparadas por los gobernadores, amparados por el poder político en estos estados, donde hubo desviación de recursos y que no dudamos
que muchos de ellos han ido a parar a las campañas políticas del PAN. Así es que estamos solicitándole hoy de manera formal a la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Transparencia que haga una investigación de los últimos 10 años en estos dos estados para que se revise a detalle el destino de recursos. Los recursos que se trasladan a los estados deben de ocuparse con fundamento y con base a las leyes de planeación y a los planes de desarrollo de los estados, y en estos dos estados de manera especial se han caracterizado por la opacidad, por el desvío de recursos y por la manipulación y la implementación de campañas de desprestigio y de intimidación a todos sus adversarios, incluyendo a nuestras compañeras senadoras del Grupo Parlamentario de Morena. Es lo que quería comentar. Bueno, pues si hay alguna pregunta, adelante. Sí, senador. Les pregunta Gerardo Sánchez del Heraldo de México. Buenos días, senadores. Quisiera preguntarles, ahora que se turnaron estas solicitudes a comisiones, ¿se les resolverá rápido o se quedarán en la congeladora? Porque también parece que ha sido pues un juego de vencidas con el PAN de quién solicita la desaparición en qué estados. Y en otro tema, quisiera preguntarle en particular al presidente de la Comisión de Hacienda, ¿cómo ve esta propuesta que viene de la presidencia en el paquete económico 2020 para que exista una especie de sistema de vigilancia satelital de las empresas de nueva creación con el fin de evitar o acabar con las empresas fantasma y que implica georreferenciarlas, fotografiarlas, darles todo un seguimiento? Gracias. Bueno, en cuanto a lo que la Comisión de Gobernación tiene un tiempo para resolver estos asuntos, los 3 asuntos, los de Tamaulipas, Guanajuato y en el caso también de Veracruz, así que esperemos que ellos lleven su término. Son temas no se trataron como urgente resolución, pero creo que por la importancia deben de tenerlo. Ya contendrá la Comisión de Gobernación pues hacer el tiempo que ellos consideren necesario para la evaluación del dictamen y para la respuesta de lo que tú... Sí, claro, en materia hacendaria se analizan todos los procedimientos. Ayer tuvimos un encuentro con el SAT. Quiero informarles que acudí con la representación de la coordinación, de la Junta de Coordinación Política. El senador Monreal me pidió que a petición del SAT, de la titular del SAT, acudiera. Fue una convocatoria que hizo la jefa del SAT, estuvo el procurador fiscal, estuvo el jefe de la unidad de inteligencia financiera y estuvo el propio SAT con 40 organismos empresariales hablando sobre la repercusión y la importancia de esta ley que aprobó el Grupo Parlamentario de Morena para detener el saqueo presupuestal, fiscal y el saqueo energético. Como sabemos y es de conocimiento de ustedes, fueron 1.6 billones de pesos que se saquearon en México por 8,000 empresas que facturaron más de 9 millones de facturas, 9 millones de facturas que amparan actos inexistentes. Esa es la fuente de corrupción en nuestro país. Y por cierto, hay que recordar que el PAN, en lugar que estuviera del lado de los ciudadanos combatiendo la corrupción, estuvo del lado de los delincuentes y votó en contra. El PAN tiene un doble discurso, porque por un lado le exige al presidente de la República que atienda las necesidades del país y por el otro lado vota en contra de las leyes que combaten la corrupción. Es un discurso cínico, oportunista, que revela su verdadero interés mezquino de ponerle piedras en el camino a la cuarta transformación. Senador, nada más, ¿analizaron, por ejemplo, este mecanismo que está pidiendo el gobierno para que el SAT pueda hacer esta vigilancia de las empresas de nueva creación, georreferenciarlas, fotografiarlas y cómo lo ven? Hay todo un sistema. La jefa del SAT, Margarita Farjat, nos ha comentado que están desarrollando tecnológicamente procesos innovadores que les permiten, desde luego, detectar este tipo de actos irregulares. Ayer
en la reunión que tuvimos con Canacintra, con Canaco, el Consejo Coordinador Empresarial, por cierto, estuvo convocado Coparmex y no acudió Coparmex a la reunión, donde se explicó a detalle todos los procesos de investigación que se siguen contra el crimen organizado. La Unidad de Inteligencia Financiera y la jefa del SAT explicó a detalle cómo se hace el rastreo a las empresas que lavan dinero y cómo se hace la investigación tecnológica. Por cuestión de seguridad no se da una explicación más abierta, pero quiero decirles que el SAT tiene los elementos para saber dónde se encuentra el origen del crimen organizado y del lavado de dinero. ¿Y saben dónde está? Está en los estados gobernados hoy por el PAN y el PRI, y en los últimos 10 años del gobierno que tuvimos, donde se saquearon más de 2.7 billones de pesos. Ahí está el saqueo y el endeudamiento que le dejaron a nuestro país en los últimos años. La siguiente pregunta es de Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Sí, muy buenos días a todas y a todos. Son dos preguntas, senadores. En primera, conocer la posición de ustedes respecto al debate de la reforma educativa, si ustedes tienen la posición de aceptar alguna reserva y hacer cambios a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, o la posición de ustedes es que se avale en los términos en que la recibieron de Cámara de Diputados. Y dos, al senador Armenta preguntarle, por favor, en esta reunión que tuvieron ayer, senador, los organismos... Sí, ok. Los organismos empresariales dieron ya por fin su aval a este mecanismo que ustedes aprobaron para las factureros, o hicieron algunas precisiones o algunas peticiones de cambio, senador. Muchísimas gracias. Ok, gracias. En cuanto al respecto, ya el día de ayer se aprobaron los 3 dictámenes de las leyes secundarias y que más tarde se van a pasar al Pleno. Y en cuanto a la parte de las reservas, le voy a ceder la voz al senador Daniel Gutiérrez, que es integrante de la Comisión de Educación, para que nos explique un poco al respecto. Gracias. Bueno, de hecho, una de las polémicas que tuvimos el día de ayer en la Comisión de Educación y pues se cuestionaba si podríamos nosotros aceptar alguna consideración en aras de hacer alguna mejora a las iniciativas. Creemos por principio que se pueden hacer las sugerencias, o sea, no es ningún obstáculo, pero consideramos que de manera general las leyes secundarias que aprobamos el día de ayer, la comisión, tienen las condiciones para que el día de hoy sean aprobadas de nueva cuenta. Entonces, vamos a escuchar, sin embargo, sus planteamientos, pero creemos que reúne todas las características para que el día de hoy salga aprobada. Gracias. Es lamentable que Coparmex, en lugar de aprovechar una reunión donde estuvimos en el SAT 4 horas analizando a detalle todos los organismos empresariales que fueron, la Asociación Mexicana de Bancos, el Colegio Nacional de Contadores, organismos como Concamín, Concanaco, Canacintra, el Consejo Coordinador Empresarial, todos analizaron, compartieron, propusieron, reconocieron que durante 11 meses, porque el 8 de noviembre del 2018 se presentó la iniciativa, este noviembre haría un año y apenas va a Cámara de Diputados. Pocas leyes, pocas iniciativas han tenido un proceso tan largo en consulta, en análisis y enriquecimiento. El PAN no puede atreverse a decir que no fueron tomadas en cuenta sus propuestas. Más de 15 modificaciones se hicieron al texto original, modificaciones presentadas por el PAN, por el PRD, por Movimiento Ciudadano, por el Partido Verde Ecologista. Y ayer, reitero, lamentablemente Coparmex, que trae una agenda de golpeteo a la Presidencia de la República y trae una agenda de golpeteo a la Cuarta Transformación, en lugar de aprovechar una reunión con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
en lugar de aprovechar una reunión con la jefa del SAT en corto, en lugar de aprovechar una reunión con la coordinación del Senado y de aprovechar una reunión con la Procuraduría Fiscal, pues se la pasa litigando sus posturas ideológicas en los medios de comunicación. Creo que no es la lógica, creo que demuestran su verdadero rostro, que no es a favor del progreso del país, más bien pareciera que están a favor de los factureros que han saqueado nuestro país. Gracias. De nuestra parte sería todo, no tenemos más preguntas. Muchas gracias. A ustedes, senadoras y senadores, les agradecemos mucho su participación.